Gracias amigos por estar en Encuentro con la Ciencia. Vamos a tener una reunión importante sobre radioterapia. El tema es en el Perú una solución a casos, pues, en principio casos de cáncer, casi es necesario hacer un diagnóstico temprano para tener mayores probabilidades de curación. Y cómo se cura, cómo se diagnostica, todo este asunto vamos a tratarlo con cierto detalle en estos 3/4 de hora. Y vamos a pedir a la doctora Sandra Guzmán, doctora en física médica. Como repetimos en este programa, entrevistamos a gente que sabe, que ha investigado y que tiene los grados que así lo ameritan. La doctora Sandra Guzmán es física médica graduada en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y también vamos a estar con el doctor Mayer Zaharia, que es médico cirujano, doctor en medicina, profesor emérito de la Universidad Cayetano Heredia, y también vamos a estar con el doctor Alberto Lachos, disculpe el joven doctor Alberto Lachos, que es también experto en radioterapia. En primer lugar vamos a conversar con el doctor Mayer Zaharia, quien fue el que inició este campo de la física médica hace ya un buen tiempo. Nos gustaría conocer, doctor, cómo empezó esta disciplina en el Perú, cuál fue su experiencia. La disciplina de la física médica data desde el año 1963. Al volver yo al Perú, después de haber trabajado haciendo el grado de especialista en Inglaterra y en Canadá, las autoridades del British Columbia Cancer Agency mandaron a su físico jefe, el doctor Harold Batto, que estuvo unos meses en Lima verificando la parte más importante, que es la dosimetría de los equipos de radioterapia. Después de esto, yo era el que hacía la dosimetría hasta el año 72, en que conocí en una reunión social a uno de los físicos que había traído la Universidad Nacional de Ingeniería. Era el físico Merovici, y a él le pedí que me recomendara a un físico médico que pudiera trabajar en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas donde yo trabajaba. El año 1978, el doctor Merovici me llamó para decirme que me mandaba a un físico médico que tuvo una entrevista conmigo, que es el ingeniero César Picón Chávez, que había venido graduado en física médica en la Universidad de Puerto Rico. Él ingresó a Neoplásicas a trabajar en el departamento de radioterapia conjuntamente con los médicos de radioterapia que en ese momento estábamos, que era yo, que ya era el jefe de ese departamento. Estaba el doctor Luis Pinillo Ganosa, el doctor Napoleón Matos y el doctor Pedro García Portocarrero. Posteriormente, cuando fui director miembro del directorio del Instituto Peruano de Energía Nuclear, solicité en el directorio que el Perú debería de tener un reglamento de protección radiológica. Este reglamento de protección radiológica, que fue el primero que redactamos, fue hecho el año de 1980, cuando ejercí la función de presidente del Comité Integrado IPEN Salud para este objetivo. Llegó de Viena, enviaron un experto que nos ayudó a hacer este reglamento, que fue el primer reglamento que tuvo nuestro país. Por la misma época, en una reunión organizada en Caracas por la Organización Panamericana de la Salud, lo que hice fue
solicitar que debería haber un manual de dosimetría para América Latina, y se nos encomendó al físico John Massey de Manchester y a mí la confección de este manual y después pasarlo al idioma castellano. Posteriormente llegaron físicos como Raúl González y José Rivera, que actualmente se desempeña como profesor de física en la Universidad Católica. Y trabajaron con el ingeniero Picón y la doctora Sandra Guzmán, que fue a Brasil a hacer un doctorado en física médica y que también colabora con nosotros en este momento. Muy bien, es una historia bastante resumida, porque hay mucho más que usted nos ha contado en otras oportunidades, pero la radio tiene el problema del tiempo. El doctor Alberto Lachos es médico radiooncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el más grande instituto, más importante en el Perú. ¿Cómo comenzó usted su carrera, doctor Lachos? Bueno, de antemano muchas gracias por la invitación al doctor Modesto Montoya. Para mí es grato compartir esta mesa con mi maestro, el doctor Mayer Saharia. Y bueno, los inicios de la carrera es una especialidad generalmente desconocida en el pregrado, ¿no? Muchos llevamos un curso de oncología de 3 meses y entre eso se menciona en el capítulo el tratamiento del cáncer, radioterapia, quimioterapia. De ahí no se conoce mucho más. Cuando nosotros ya evaluamos las posibilidades de entrar a un posgrado, entre esas existe la radioterapia como parte, como disciplina del tratamiento del cáncer. Los 3 pilares fundamentales: la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Obviamente la radioterapia, a base de la tecnología, de los avances tecnológicos, la informática, los estudios por imágenes, ha evolucionado enormemente en los últimos 15 años, lo que requiere gran cantidad de especialistas, tanto en la física médica como en la medicina relacionada a las radiaciones. En Rusia, entiendo. Sí, yo me formé en el pregrado en medicina general en Rusia. En ese tiempo justo era la ruptura de la Unión Soviética en los años 90, 91. O sea, usted es el efecto Gorbachev. Podría ser, yo prácticamente presencié todo ese cambio cultural, ¿no?, de la población rusa, ¿no? ¿Y cómo ve usted la situación de la oncología y la radioterapia en el Perú? ¿Cómo lo analiza? Bueno, nosotros somos privilegiados, tenemos una institución que tiene bastante experiencia en el campo científico, médico, ¿no? Tiene relación con varias instituciones en la investigación en Europa, en Estados Unidos, por medio de ALATRO, que es la Asociación Latinoamericana de Radioterapia, ASTRO, que es la Sociedad de Radioterapia Americana, y el ESTRO, que es la Sociedad Europea de Radioterapia, ¿no? Ahora, los médicos, doctor Saharia, tienen pues ahora relaciones con los físicos. Me acuerdo que en el año 90 y algo me enviaron a hacer estudios por el Organismo Internacional de Energía Atómica, soy físico nuclear, a Canadá y a Inglaterra para ver qué podíamos hacer con el reactor nuclear. Y curiosamente, lo que más me impactó en esos dos países, tanto en la Universidad de McMaster University y la Universidad de Surrey en Inglaterra, me impactó que ahí habían facultades de física médica y que pues tenían la misma responsabilidad, el grado de responsabilidad que los médicos, y era pues una especialidad que me pareció interesante. Y dada mi responsabilidad en el IPEN como director del Centro de Estudios Nucleares, creé la carrera de física médica. ¿Qué relaciones tienen ustedes con los físicos médicos? ¿Cómo es? ¿Hay alguna simbiosis, algunas controversias? ¿Cómo se da? Con los físicos médicos nosotros trabajamos desde el punto de vista de colaboración. No es posible tener en un hospital o en un departamento de radioterapia sin físicos médicos.
es indispensable la dosimetría de los equipos. Los grandes errores que se han visto tanto en Estados Unidos como en Inglaterra eran problemas de física médica, precisamente porque la dosimetría no había sido bien ejecutada. Nosotros en nuestro país, por suerte, nuestros físicos médicos colaboran con nosotros, y en este momento con las técnicas modernas de radioterapia no se puede concebir que uno planifique un tratamiento en forma radical sin la colaboración de un físico médico. ¿Qué dice el doctor Alberto Lacho? ¿Está de acuerdo con esa? Totalmente de acuerdo. Obviamente, bueno, la medicina pues tiene diferentes especialidades que tienen relación con diferentes disciplinas. La biología, la física son cursos o materias básicas de la formación en el médico. Obviamente las radiaciones, se requiere de un físico nuclear que tenga profundos conocimientos en el manejo de las radiaciones y sus efectos en los seres humanos, ¿no? Sobre todo en los tratamientos. Y obviamente requieren de los conocimientos de estos especialistas también en el tratamiento. La maestría en física médica, que está dirigida a médicos y a físicos, a biólogos y algunas especialidades, digamos, vecinas, se da en la Universidad Nacional de Ingeniería en convenio con el Instituto Peruano de Energía Nuclear, la Facultad de Ciencias de la UNI. Gracias, amigos, por seguir en Encuentro con la Ciencia. Estamos con el tema de la radioterapia para el cáncer. Conversamos ahora con la doctora Sandra Guzmán, física médica. Sandra, ¿dónde es que tú estudiaste física médica y llegaste a ser doctora en este campo? Ok. Ante todo, buenos días con todos los radioyentes y mis agradecimientos por la invitación. Bueno, yo estudié física en la Universidad Nacional Federico Villarreal, luego cursé la maestría y el doctorado en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Estamos justo tocando el tema interesante, ¿no?, acerca de radioterapia. Y podemos decir pues que la radioterapia tiene sus inicios en 1895 con el descubrimiento de los rayos X, ¿no? Ya en 1922, en el Congreso Internacional de Oncología, se presenta el primer caso de cáncer de laringe, ¿no?, sin presentar secuelas fuertes. Y es así que se comienza a estudiar los primeros isótopos, que tenemos el caso del cobalto 60, que es el cobalto 59 bombardeado con neutrones, y comienza a hacer sus primeras aplicaciones en 1951. Primero se comienza a dar tratamiento con equipos de kilovoltios, estamos hablando de energías bajas. Kilovoltios. Luego pasamos ya en la era de los equipos de cobalto 60 a los megavoltios, ya estamos en 1.25 megavoltios. Hoy ya estamos trabajando sobre los 20 megavoltios, ¿no? Entonces, luego ya en 1939 tenemos que se crea pues el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que contaba en ese entonces con 4 equipos Siemens, en promedio de 200 kilovoltios. En ese entonces el tiempo de tratamiento era en promedio de 15 a 20 minutos. Hoy los tratamientos estamos hablando de 1 a 2 minutos máximo por campo, digamos. Entonces, si hablamos en las épocas de 1925 a 1958, Lima ya contaba con 29 equipos de energías en promedio de 180 a 400 kilovoltios y con 5 equipos de radioterapia superficial. Estamos hablando en Lima de 850.000 habitantes y en el Perú de 6.200.000 habitantes. Entonces, digamos que en ese entonces el INEN estaba siendo uno de los primeros institutos que contaba con equipos de alta tecnología. Hoy, el Perú, que ya estamos hablando, con 29 millones de habitantes, y Lima con 8.5 millones de habitantes, tenemos 15 aceleradores lineales y 6 equipos de cobalto y 1 por ser instalado. Entonces, ¿hemos ido avanzando a la par? Sí. Cuando hablamos de radioterapia, estamos hablando de teleterapia y braquiterapia. Teleterapia, como su nombre lo dice, terapia a distancia. Es decir, estamos hablando de los equipos de cobalto, los equipos superficiales, los equipos de aceleradores lineales. En el caso de braquiterapia, es terapia a corta distancia. Estamos hablando de uso de fuentes de altas actividades, como es el caso del radium,
como es el caso de iridio 192 o hasta los cobalto 60, o puede usarse hasta oro, ¿no? Ahí la fuente está pegada, digamos, al órgano que quiere irradiar. Exacto. En este caso existen las braquiterapias, que son las braquiterapias superficiales, que las fuentes son colocadas sobre la lesión. Tenemos las terapias intracavitarias, donde la fuente dentro de, insertado en un accesorio, es colocado en cavidades en el organismo, ¿no? Como es el caso del cáncer de cuello uterino, o como es el caso, por ejemplo, de laringe, ¿no? O tenemos también las intersticiales, que son como el caso de cáncer de próstata, ¿no? Que son colocados con agujas. Ya en el Perú estamos trabajando mucho estos casos. Entonces, hemos ido, digamos, a la par. Como habla el doctor Saharia, hablamos de radioterapia, estamos hablando a la vez de dosimetría, estamos hablando de control de calidad. ¿Quién hace esa labor? Es el físico médico. Como menciona el doctor Saharia, ha habido muchos accidentes, por ello tenemos que tener mucho cuidado. Porque inicialmente se trabajaba con sistemas de planificaciones manuales. Era muy trabajoso hacer los cálculos por paciente. Luego pasamos al sistema de planificación en 2 dimensiones. Hoy ya estamos trabajando y hablamos de sistemas de planificaciones en 4 dimensiones o radioterapia en 4 dimensiones. Inicialmente se trabajaba con campos abiertos. Luego pasamos a campos conformados, que fuese con cerrobén, plomo o con multiláminas. Hoy ya estamos trabajando con intensidad modulada. Entonces, aquí en el Perú ya hacemos, por ejemplo, radiocirugía, que es un tipo de radioterapia para tumores pequeños, en este caso cerebrales, o puede ser también extracraneales, pero en Perú estamos trabajando mucho en casos cerebrales. En el año 86 me encontraba en el Instituto de Física Nuclear de Orsay, Francia, cerca de París, y allí un acelerador que había sido dedicado a la física, se le reconvirtió para hacer terapia con protones y del ojo incluso. Y me acuerdo claramente que mis colegas que se habían cambiado de profesión, de especialidad, pasaron a ser físicos médicos aplicando esto. Colocaban un casco con un montón de agujas, ponían al pobre paciente, primero claro, esto antes en un simulacro de cabeza, de cráneo, lo colocaban mirando hacia un lugar con agujas que no podían mover el ojo, era prácticamente una tortura, y lanzaban sus rayos de protones. Me daba pena ver a esos pacientes, obviamente. Estamos hablando del 86 y ya en esa época era una técnica conocida. ¿Cómo se llaman esas técnicas que a veces en el Perú los tratan de hacer pasar por cosas novedosas? Bueno, en realidad se ha avanzado bastante, ¿no? En el caso, por ejemplo, las primeras aplicaciones fueron las aplicaciones de rayos X, luego pasamos a aplicaciones de fotones. En el caso de fotones, el fotón como partícula va a ir perdiendo en el trayecto sus energías y se va a depositar en el volumen blanco. La gran ventaja, por ejemplo, en el caso de los protones, que tenemos el uso de las curvas de Bragg. Claro, que depositan su energía a una determinada distancia. Exactamente. Entonces, en el trayecto, digamos, el depósito de energía es mínimo. Y se hacen los cálculos para que el depósito mayor de energía sea en el volumen blanco. ¿A qué se llama la radiografía o la radioterapia estereoscópica? Que también la veía en esa época. Claro, estereoscópica, y tenemos también la radioterapia. ¿Cuál es la definición? ¿Qué es lo que significa? Porque los oyentes un poco que se ven mareados con la palabra rara. ¿Qué significa estereoscópico? Estereoscópico es que nosotros se va a ingresar a la región donde se quiere irradiar, como el caso de radiocirugía, ¿no? Se va a definir el volumen usando sistemas de planificaciones, campos pequeños, o tenemos la radioterapia interoperatoria, digamos así. Es lo que yo observaba entonces en el año 86, era eso. Claro. Hoy, lógico, al paciente ya no es tan invasivo como en ese entonces. Entonces, la radioterapia ha ido mejorando. Las técnicas de tratamiento han ido mejorando. Los controles de calidad y dosimetría han ido mejorando. Ahora bien, también en esa época escuchaba ya, en el 86, de la terapia con neutrones. Y yo conversaba con mis colegas de la Universidad de París, y me señalaban que en realidad el problema de la terapia con neutrones no es un problema de físicos, porque irradiar ya los físicos saben cómo hacerlo en un momento donde hay que hacerlo, en el área que se quiera,
pero que en realidad el problema era bioquímico, que es decir, el órgano que había que irradiar había que doparlo de oro, y no encontraban todavía bien el fármaco con boro que se situara con precisión en el órgano. Y digamos que también hace poco había ese problema. De modo que la terapia con neutrones pues, es un problema interdisciplinario que supongo que los físicos saben perfectamente, creo yo, cómo irradiar con neutrones, pero el tema pues es bioquímico, o me equivoco. Claro, en realidad pues todos los estudios tienen que ir a la par con la parte de radiobiología. O sea, nosotros podemos hacer los cálculos en un papel, en un computador y hacer todo perfecto, pero es diferente cuando ya lo aplicamos in vitro, ¿no? En el paciente, en las células. Entonces tenemos que hacer todo un cálculo de estudios radiobiológicos, cuál es el efecto de este tipo de partículas, que pueden ser neutrones, protones, rayos X, fotones, a nivel de las células. Las Pero sobre desactivan, todo el ¿cuánto tema tiempo? que me señalaban es cómo lograr dopar con precisión el órgano. No se lograba hasta esa época, no sé si se habrá avanzado en eso, pero la idea era de que el problema físico no era tan grave, sino cómo lograr dopar bien el órgano. No sé si ustedes conocen el caso. Bueno, la tecnología de tratamiento o sea, nosotros en el tratamiento con radioterapia hay un arsenal de radioisótopos, ¿no? Nosotros lo que más utilizamos es la tecnología de los fotones, Cierto. porque es una tecnología relativamente barata, ¿no? No mucho más barata, relativamente barata a comparación con la tecnología del uso de protones. Bueno, yo también, de neutrones, obviamente, se necesitan grandes ciclotrones. Yo tuve también la oportunidad de ir a este centro de Orsay, donde están los grandes físicos, premios Nobel. Y yo trabajé... Ahí estudié mi carrera de física. Ajá, yo viví en Francia, me capacité en el Instituto Gustave Roussy, que es un centro oncológico también de prestigio a nivel europeo. Y en una de mis rotaciones estuve en el centro de Orsay, donde el tratamiento eran con protones. Tiene un ciclotrón del tamaño de un edificio. Ya la tecnología en protones, la tecnología en protones también ha evolucionado. Obviamente ahora hay equipos mucho más pequeños, pero es una tecnología demasiado cara. Este ciclotrón creo que está valorizado en $500 millones y han dirigido, aparte, como es un ciclotrón para investigación, también se va a la medicina, a la radioterapia. Hay una cantidad de pacientes que tratan. Este centro ha sido refaccionado, ahora ya hay hasta 6 cámaras de tratamiento en este centro de Orsay, y ha evolucionado lógicamente este tratamiento en el mismo, y trata pacientes no solamente de Francia, sino de España, de Italia, porque en estos países, no en todos los países de Europa hay un ciclotrón como este, ¿no? Y lógicamente se da prioridad a niños, por la misma este mismo razonamiento que tiene, como dice la doctora Sandra Guzmán, el pico de Bragg, ¿no? Claro. Que deposita toda su energía en el tumor sin dañar los tejidos alrededor. Y ese es un problema en radioterapia. El término estereotáxico quiere decir ubicar en una zona del cuerpo que nosotros no la vemos a simple vista, sino por medio de imágenes, ¿no? Referencias de dónde se encuentra en el organismo este punto. Es un punto digamos, el tumor, una serie de puntos, ubicarlo con referencias externas por medio de imágenes, ¿no? Porque nosotros no lo vemos a simple vista, ¿no? También pues hay microscopios estereoscópicos que permiten ver lugares pequeñísimos para estudiar las bacterias y los microbios. Todo eso está ligado entonces con un volumen de pequeñas dimensiones. Amigos, regresamos con el tema interesante de la radioterapia en el Perú. Entrevistamos en Encuentro con la Ciencia a los expertos que saben y que han investigado el tema. Ahora
Ahora la peruanidad está presente en todo el mundo a través de Radio San Borja. Ingresa a nuestra página web www.radiosanborja.com y disfruta de toda nuestra programación en cualquier lugar del Perú y el mundo. Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. De lunes a viernes, Radio San Borja presenta 2x2, un programa de orientación ciudadana, temas educativos y de servicios, con la conducción de Percy Aquino y Yorka Poemape. No te olvides, 2x2, desde las 11 de la mañana por Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, Nuevos Líderes para un Nuevo Mundo, un programa de la Universidad Peruana de las Américas, con temas educativos, empresariales y de actualidad, con la conducción de Julio García y la participación del doctor Luis Hurtado Valencia, rector de las Américas, con el auspicio de Instituto CIMAS, el mejor instituto del Perú, colegios María de los Ángeles y Mi Pequeño Universo. Todos los domingos desde las 11 de la mañana, El Defensor de la Justicia, con el doctor Iván Noguera, el Defensor de la Justicia, por Radio San Borja 91, líder en peruanidad. En el espacio donde se encuentra este tumor y desplazamos, ¿no?, en el espacio hacia donde se encuentra la lesión del punto de referencia. Bríndele una oportunidad internacional a su hijo. Inscríbalo en el semillero de científicos e ingenieros del siglo XXI. Inscripción en www.cienciaperú.org. En su agenda falta algo que puede cambiarle la vida. El Encuentro Científico Internacional. Un encuentro con la ciencia, la tecnología y la innovación. Los primeros días de enero y los primeros días de agosto. Inscripción gratuita a través de www.encuentrocientificointernacional.org. La ciencia hace noticia. La radiografía, la radioterapia. El camino de la investigación automatizada. Primero fueron las calculadoras con las que fue posible hacer operaciones mucho más deprisa que usando la mente, el lápiz y el papel. Luego las supercomputadoras han asumido cada vez más computación y simulación en todas las áreas de la ciencia y la tecnología. El siguiente paso es hacer que las máquinas sepan interpretar los datos en bruto de experimentos y hallar pautas que las lleven a extraer conclusiones, hacer hallazgos, emitir teorías y hasta generar ecuaciones que definan a los mecanismos analizados. E incluso se habla ya de dotar a los ordenadores del hardware necesario, del tipo conocido como laboratorio en un chip, para que efectúen por su cuenta experimentos y comprobaciones reales. Un equipo interdisciplinario de científicos ha dado un paso decisivo en este fascinante camino al demostrar que un computador puede analizar datos en bruto de experimentos sobre un sistema biológico y elaborar correctamente las ecuaciones matemáticas básicas que describen cómo funciona ese sistema. El cerebro del sistema, bautizado como el Explorador Automatizado de Biología, AVE por sus siglas en inglés, se basa en un programa informático único llamado Eureka, que fue desarrollado en la Universidad de Cornell y presentado en 2009. Uno de los primeros logros de Eureka fue identificar las leyes básicas del movimiento, analizando el movimiento de un péndulo doble. Lo que a Sir Isaac Newton le llevó años en descubrir, Eureka lo hizo en un par de horas, ejecutándose en un computador personal. La agresión humana también tiene su historia. Los seres humanos que vivían hace 126.000 años ya llegaban a las manos en sus discusiones. Esto parece revelar una investigación que ha encontrado una lesión en el cráneo de un ser humano de Asia Oriental de finales del Pleistoceno Medio, conocido como Maba. Los expertos apuntan a que la marca de 14 milímetros la provocó una fuerte agresión intencionada. El cráneo estriado estaba hundido debido a la potencia del impacto. En opinión de los expertos, un golpe tan fuerte causaría pérdida de conciencia, conmoción cerebral, dolor de cabeza y náuseas, pérdida de memoria asociada con una conmoción cerebral. Para superar una lesión de esta gravedad, habría sido necesario un tiempo de recuperación y la ayuda de los otros miembros del grupo social para obtener alimento, mantener la seguridad y el conocimiento sobre la región y sus recursos, las técnicas de caza, las plantas a utilizar, los
peligros de ciertos animales, la ubicación de los materiales de herramienta, etc. Según el estudio, permite conocer la capacidad de las primeras sociedades humanas para atender a los heridos, llevándoles alimentos, cocinando para ellos o manteniéndoles abrigados y seguros mientras se recuperaban. Caricias sensuales tienen potente efecto en el cerebro, vaya, vaya. Es bien sabido que las personas disfrutamos de las caricias sensuales, pero lo que... Una explicación. Bueno, Sandra, hablemos de radioterapia. También. ¿Qué cosa? ¿Cuándo empezó en el Perú la radiocirugía, la radioterapia estereotáxica? Estereotáxica, exacto. La radiocirugía en el Perú se dio sus inicios en 2003 en la clínica radiooncología. Hoy, justo ayer hicimos el caso número 330. Tenemos una buena probabilidad de recuperación de los pacientes, sobre todo los casos de malformaciones arteriovenosas, ¿no? Entonces hemos ido avanzando. Hoy ya otros centros también ya brindan ese tipo de servicios. ¿Y ustedes tienen que pagar patentes para utilizar ese tipo de técnicas? Bueno, en realidad es una técnica que ya se ha ido desarrollando a nivel mundial. Lo que hemos hecho nosotros es adaptarlo a nuestro servicio, ¿no? Ahora bien, ¿hay alguna preocupación de la gente? ¿Cuáles son las consecuencias de la radioterapia en los pacientes, doctor? ¿Qué es lo que más preocupa a los pacientes que se irradian? ¿Cuáles son sus efectos negativos, aparte, por supuesto, de las cosas, liquidar un montón de células buenas? ¿De qué se quejan más los pacientes irradiados? Los pacientes irradiados, el criterio del tratamiento con radioterapia tiene como objetivo primariamente el desaparecer los síntomas del paciente cuando es administrada con criterio paliativo, o de curar al paciente cuando es administrada con criterio curativo. Sin embargo, es posible que existan secuelas como la falta de crecimiento de los huesos, que puede suceder cuando se irradian niños. Muchas veces hay secuelas de tipo circulatorio precisamente por el efecto sobre los vasos. ¿Y tienen dolor también? Dolor cuando, si es que se administra una dosis muy elevada y se llega a la necrosis, entonces ahí sí hay dolor. Pero generalmente la radioterapia se utiliza para calmar el dolor de las metástasis óseas provocadas por los distintos tipos de tumores. En general podemos decir que en el 65% de los pacientes con tumores malignos, en algún momento de su evolución necesitan radioterapia. Muy bien. ¿El doctor Lachos? Como dije al inicio, la radioterapia es uno de los pilares fundamentales del tratamiento del cáncer. Digamos que a pesar de todos los avances en la ciencia, técnicas quirúrgicas, agentes de quimioterapia, los nuevos medicamentos biológicos que actúan ya a nivel molecular, a pesar de todo esto, no se ha encontrado todavía, digamos, un tratamiento que garantice a 100% el control del cáncer. Siempre hablamos de porcentajes de curaciones. Bueno, la radioterapia es un arma de tratamiento relativamente barata con respecto a los nuevos agentes que tenemos, ¿no? Y muy eficaz. Nosotros que vemos en la práctica diaria tumores que son irresecables, por ejemplo el cáncer del cuello uterino, que es el cáncer más común que tenemos en nuestro medio en el Perú, alcanzamos tasas de curación solo con radioterapia en estadios 2B, 3B altas. Por ejemplo, nosotros acabamos de hacer una investigación en cáncer de cuello uterino estadio clínico 2B, tratado solo con radioterapia y braquiterapia, sin quimioterapia, en donde hemos alcanzado una tasa de sobrevida a 5 años de 80% y a 10 años de 70%. Es una tasa alta de curabilidad solo con radioterapia, ¿no? ¿Sandra?
Sí, solo justo para responder la pregunta de uno de los oyentes que habla acerca de los efectos y las mutaciones. Cuando nosotros hablamos del efecto de las radiaciones en los seres humanos a nivel celular, se va a pasar por diferentes etapas. Vamos a tener primero la etapa física, que estamos hablando de 10 a la menos 16 segundos, digamos es casi nada en tiempo. Lo que se va a provocar primero son las ionizaciones. Es decir, nosotros estamos compuestos una tercera cuarta parte de agua, es decir, vamos a tener elementos como hidrógeno, oxígeno, etcétera, donde cada uno de estos son átomos, núcleos, electrones, y al tener los fotones, digamos, efectos a estos átomos, lo que van a hacer es arrancar electrones. Al arrancar los electrones vamos a tener los iones. Se va a provocar la ionización. Es la primera etapa. Luego tenemos la etapa físico-química, donde se van a provocar, en un tiempo de 10 a la menos 12, se van a provocar los agentes, que son los peróxidos, los hidróxidos, que van a provocar, digamos, las mutaciones, van a provocar la desencadenización a niveles de ADN. Y luego ya vamos a tener la etapa biológica, que es lo que menciona el doctor Saharia, ¿no? Que son los efectos, enrojecimiento, náuseas, etc. Entonces, cada una de estas etapas son estudiadas, pero lo que sí, para dar radiaciones se hacen los cálculos de tal manera que podamos, digamos, el mayor porcentaje de la dosis, el ideal es 100%, al tumor y el mínimo de dosis a los órganos secundarios, a los órganos vecinos, digamos así. Entonces vamos a tener a la vez dos tipos de efectos, los efectos determinísticos, que no depende de la probabilidad. Nos irradiamos, pasamos del límite, vamos a tener un efecto. Y vamos a tener los efectos estocásticos, digamos así, los probabilísticos. Nos irradiamos, nos tomaron una tomografía, 10 tomografías, nos tomaron con radiografía, o recibimos radioterapia, puede ser probabilidad que más adelante tengamos una mutación. Pero todo está dentro de un porcentaje, por ejemplo, para casos de rediagnóstico, estamos hablando de 0.0005% de probabilidad. Pero por eso es que cuando hablamos de radiaciones estamos hablando de cosas de precisión y exactitud, es decir, en cálculos, de tal manera que la radiación se centre en el volumen tumoral. Con todos esos cuidados, entonces vamos a tener un tratamiento de éxito, ¿no? Muchas gracias, doctora Sandra Guzmán, doctor Alberto Lacha, doctor Mayer Saharia. A propósito, doctor, usted califica para integrar nuestra Academia Nuclear del Perú, que está conformada por científicos con el grado de maestría y doctorado que ha hecho aplicaciones de la radiación para la vida. Así que si usted muchísimas gracias. La vamos a incorporar dentro de 2 semanas. Muy bien, muchas usted gracias. Se deja. Bueno, amigos, repetimos para despedirnos. Este martes estamos en la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua a las 9 y el miércoles 30 a las 6 de la tarde en el Museo Inca de Cusco para promover el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la relación de la empresa con la universidad. Hasta la próxima semana en otro encuentro con la ciencia. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.